Gracias, hermanos amados, y al público en general que escuchan este mensaje. Vamos a orar para empezar. El título del mensaje de este día es el Evangelio de Jesucristo, segunda parte. Señor Jesucristo, permítenos, Señor, darte gracias por este día de vida, darte gracias porque nos has dado el pan, y darte gracias sobre todo, Señor, porque cada día vamos a beber de la fuente de vida que es las Sagradas Escrituras. Vamos a comer el mejor alimento que encontramos allí para el alimento de nuestro espíritu. Y te ruego, Señor, que cada día nos motives a no dejar de comer día a día este alimento espiritual. Bendice tu palabra, bendice este mensaje, Señor, y que sea de mucha bendición para quienes lo escuchan. Y gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, después del descanso del jueves pasado, que no fue posible porque hubo falla de energía, vamos a continuar pues esta semana la segunda parte del Evangelio de Jesucristo. Lo he dividido en tres partes. Hemos tenido la primera que tenía que ver, número uno, con que Dios se hizo hombre, y por eso vino su espíritu, entró en una mujer virgen. A ese niño que nació se le llamó Jesús, o el Hijo del Hombre. ¿No? ¿Qué más hemos visto? Que sufrió, fue a morir en una cruz y resucitó. Hasta allí hemos llegado. Hoy vamos a hacer una primera meditación respecto, para continuar los otros dos puntos, una meditación que muchas personas se hacen. ¿Qué ganamos o qué gano yo personalmente? Así preguntan, con la muerte de Cristo. ¿De qué me sirve que Cristo haya muerto? Mucha gente se preguntan, y quizás algunos de ustedes también tengan esas dudas. ¿De qué me vale, de qué me sirve la muerte de Cristo? Vamos a encontrar tres pasajes, hay muchos, pero tres nada más esta noche, con la cual vamos a quedar bien convencidos, seguros de qué ganamos con la muerte de Cristo. Vamos a ir a Isaías 53, versículo 12, por favor. Isaías 53, versículo 12. Isaías, como hemos visto en el versículo 53, habla todo ese capítulo acerca de Cristo. Estoy en el último, voy a leer el último versículo, porque este capítulo 53 tiene 12 versículos nada más. Entonces vamos a leer el versículo 12 y aquí vamos a encontrar una de las razones por qué murió Cristo en favor para mí personalmente, en favor para ustedes, en favor para toda la humanidad, para cada persona. Dice así la palabra: por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto, y aquí está la esencia, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y esta última parte es la que lo vamos a meditar con mayor tiempo, y dice: habiendo él, o sea Cristo, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, ¿de qué me sirve la muerte de Cristo? Una de las razones es que él, al morir, llevó mis pecados, personalmente de cada uno, porque aquí dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, y todavía siguió orando hasta hoy día por los transgresores, por aquellos que no quieren creer
que Él ha muerto por sus pecados. Entonces la primera parte, la primera respuesta es: Cristo murió porque Él llevó en la cruz mis pecados. ¿Ya? Que quede bien en claro. Entonces vamos a mirar otro versículo, a leerlo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Por favor, a Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Y aquí vamos a encontrar otra razón, aún hasta dos razones, por las cuales murió Cristo por la humanidad. O, si lo refieren ustedes, personalmente por cada uno de nosotros. Por todos ha muerto. Pero se va a hacer efectiva cuando nosotros nos acercamos arrepentidos a Él, como ese ladrón que estaba en la derecha, ¿no? Que le dijo: Señor, cuando llegues a tu reino, ten en cuenta a mi persona. Yo soy un malhechor, he robado, he sido malo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para todo el que se acerca a Cristo, para todo el que cree en Él y hace propicia ese favor, Él nos perdona y somos salvos. Entonces aquí, versículo Gálatas 4, 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué quiere decir? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué nos quiere decir? Para Dios, todo el tiempo son exactos. Para Dios no hay que el tiempo es un minuto más, un minuto menos. Recuerdo mucho, y no sé si ustedes han leído, cuando salieron de Egipto, allá en Éxodo capítulo 12, no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice que cuando llegó el día, salieron de Egipto libres, todititos los israelitas. Y el versículo que sigue dice: y fue el día y la hora exacta, ¿no? Y estuvieron prisioneros 430 años. Entonces, Dios tiene su tiempo. Cuando cumplió 430 años, el pueblo salió. El faraón tuvo que agachar cabeza después de su dureza y los dejó libres que ellos salgan. Y es por eso acá dice que también había un tiempo para el cumplimiento de la venida de Cristo. Venía un tiempo, sino que lamentablemente los quehaceres de la vida hacen que nosotros nos preocupemos tanto y no indaguemos en las Sagradas Escrituras la fecha. No indagaron los judíos de aquel entonces. Los únicos que indagaron y estuvieron ahí y se acerca, y a estos días es, y hasta acá, fueron los apóstoles. Esos 12 hombres fueron los únicos que estaban indagando. Juan el Bautista también, o sea, muy pocos. Así ahora, estamos indagando nosotros cuándo viene en su segunda venida, que se lo vamos a ver la próxima semana, para completar el Evangelio. Entonces, pero estamos nosotros indagando, averiguando, en las Escrituras está. Así estuvo para la primera venida. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo estaba bajo la ley y Él sí cumplió la ley. Es por eso que a veces nos dicen: ustedes no cumplen la ley, ustedes no guardan el sábado. Cuando Cristo vino y cumplió la ley, y nosotros hemos creído en Él, y le hemos pedido que entre a vivir en nuestro corazón para que tome el timón del control de nuestra vida. Entonces, Él, nacido bajo la ley y lo cumplió al pie de la letra, Él nos va a enseñar a cumplir la ley. Él sabrá. ¿Qué más dice? Y aquí viene el por qué murió Cristo. Dice:
para que redimiese, ahí está la palabra, redimir, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Nos redimió. ¿A quiénes? A los que estaban bajo la ley. Y al decirlo así, a los que estaban, porque cuando Él resucita, chao ley. Él es la ley. Cristo es la ley. Él es el único que cumplió de todos los israelitas de aquel entonces. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí vemos, ya hemos visto que Él vino para quitar nuestros pecados, ahora para redimirnos. La palabra redimir significa pasar por alto, salvarnos, ¿no? Y para adoptarnos como sus hijos. Ayer estaba escuchando en la televisión de un famoso cristiano ahora, ¿no? Escribe el libro famoso, lo llaman por acá, por allá, pero nunca dijo, yo esperaba que cuando le preguntaron a alguien cómo tenemos la seguridad de ser nosotros hijos de Dios y a la vez ser israelitas, porque dice la palabra que solamente Israel será salvo. Entonces el Señor le dijo que solamente era necesario creer, no necesitamos ser israelitas porque eso no es exigencia. Pero entonces, ¿por qué nos dice acá que nosotros recibimos la adopción como hijos? Entonces, cuando Él nos adoptó, redimió y adoptó, nosotros somos hijos de un papá israelita. Entonces nosotros somos israelitas legalmente en cualquier lugar del mundo. Bien, vamos a mirar otros pasajes. Vamos a ir a Romanos 2, capítulo 2. Romanos 2, capítulo 2, 7. Y ahí tenemos Romanos 2, 7. Dice, voy a leer desde el 6 para entenderlo, 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No? O sea que Cristo va a pagar a cada uno según sus obras. Y dice, número 1, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, dos cosas para el mundo. El que ha creído tiene vida eterna, y el que no quiere creer tiene la ira y el enojo de Dios porque no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Juan 14, 6. No se olviden. Ese versículo tenemos que tenerlo como los más preferidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando dice aquí, y no obedecieron a la verdad, ¿qué significa? No obedecieron a Jesucristo. Y la otra dice, sino que obedecieron a la injusticia. ¿Quién es la injusticia? El contrario del justo. ¿Quién es el justo? Es Jesucristo. ¿Y quién es el injusto? Satanás. Entonces la gente que ha obedecido a Satanás y no a Jesucristo, esos se van a sufrir tribulación y angustia. ¿En dónde? En el fuego eterno, conocido como el infierno. Por eso que nosotros tenemos día a día decidir, cada día que amanece en la mañana, ¿a dónde voy? ¿Con quién me voy? ¿Con quién camino? Entonces tenemos que decidir. Yo no decido, voy a decir, yo voy a caminar pues, a la intemperie, así nomás. No, en la vida espiritual, hermano, cada mañana que amanece, tú tienes que decir, preguntarte, ¿con quién camino hoy? ¿No? Entonces, ¿con quién vamos a caminar? ¿Con la injusticia o con la justicia? Con la justicia, con el justo, con Cristo, que es la verdad.
el camino, la verdad y la vida. Continuamos, vamos a ver ahora los 40 días que estuvo Cristo cuando resucitó, los 40 días que estuvo en la tierra, ¿no? Porque no resucitó y se fue inmediatamente, 40 días estuvo. Vamos al pasaje de Lucas 24, 36, 43. Lucas 24, 36, 43. Acá estamos. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Nos dice así la palabra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, yo tengo carne y huesos. Estaba con su mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, ¿no? Continuamos hasta el versículo 43, y dice, diciendo esto, les mostró sus manos, les mostró sus huellas, les mostró sus pies heridos, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó, comió delante de ellos. ¿Qué más prueba? Asustados los pobres discípulos, ¿qué dijeron? No, es que, mis queridos hermanos, yo creo que si nos sucediera a nosotros, quizás también tendríamos un momento de pánico, de tristeza, es que ¿cómo es esto, no? Porque no hay ningún ser humano a través desde Adán hasta hoy que están muriendo, que hayan resucitado al tercer día para tener una vida eterna completa. No hay, no existe. Por eso cuando los apóstoles, que no nos dice aquí su nombre, estaban turbados, asustados, algunos de vosotros, principalmente los nuevos que están empezando a escuchar la palabra de Dios, se les llama incrédulos. ¿Por qué? Porque no creen que Cristo resucitó. O si lo creen, dicen, sí creo, pero a la hora de la verdad dicen, no, difícil, ¿cómo va a ser? Pero aquí estamos viendo que le vieron sus huellitas de sus huecos en sus manitos, en sus pies, y que aún de emoción no creía. Entonces le dijo, denme de comer algo. Le dieron un pez asado con miel de abeja, y dijo, un espíritu no come. Recién creyeron. Vamos a otro pasaje bíblico que nos ayude a ver sobre estos 40 días qué pasó. Vamos en Juan 20, versículos 24 y 29. Juan capítulo 20, 24 al 29. Aquí tenemos a nuestro hermano Tomás. A Tomás se le conoce como el incrédulo, o el ver, ¿cómo se? No por fe, sino por ver. Y acá está la historia, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, él no estuvo en el momento cuando enseñó sus manos y comió. Y le dijeron, pues los otros discípulos a él, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré. Por eso dice Tomás, es ver para creer. 8 días después estaban todos sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Él no entró por puerta, él traspasó puertas, traspasó paredes. Entrando Jesús, estando las puertas cerradas, y les puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tan interesantes, hermanos, la paz. La paz es una característica de un verdadero hijo de Dios. Hoy acabo de llamar por teléfono a una familia y los escucho discutiendo. ¿Cómo va a ser una familia cristiana que estemos discutiendo? Tenemos que ser hijos de paz. Entonces miren ustedes, le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El creyente es aquel que cree sin haber visto la resurrección de Cristo. Él fue tan amable con algunos apóstoles y con Tomás de mostrárselos, porque a nosotros no. A mí nunca he visto las manos con sus huellas de Jesús, nunca he visto su costado. Nosotros ahora creemos por fe, no por vista. Entonces Tomás sí le dijo así: pon aquí tus manos, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Primera vez la palabra Dios mío al Jesús resucitado. Hay que entender eso, la diferencia que a veces algunos no lo quieren comprender. Dios se hizo hombre, vino su espíritu. El domingo estoy preparando el mensaje y vamos a ver qué parte de Dios vino a la tierra. Su brazo derecho. O sea, una parte de Dios que es espíritu, pero por la figura que nosotros creamos, vino su derecha, su diestra, vino a la tierra, y el espíritu entró en María, y ahí se formó un ser humano, 100% humano. Y conforme él fue enseñando, él tuvo las dos naturalezas, la naturaleza humana por parte de la mamá María y la naturaleza divina por parte de Dios, que es espíritu y verdad, llamado el Padre, pero es espíritu. Él se desprendió de una porción que le llaman mi diestra, para que de ahí esa parte del Espíritu Santo forme a otro ser, pero formó a un hombre y a la vez espiritual, con su parte divina, parte humana, parte divina. Entonces, por eso le reconoce, porque solamente Dios puede haber hecho estas cosas. Nunca ha sucedido antes de Tomás ni después. No ha sucedido. Entonces, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es lo que más importante en esta situación, que nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto las heridas, no le hemos visto a Jesús, pero creemos que Él es el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. A Él se le conoció en los evangelios mayormente como Hijo de Hombre, pero también como Hijo de Dios, y con su nombre Jesús, muy poco como Cristo, pero sí algunas veces. Bien, ahora vamos a ir al tercer punto, ¿no? Ya hemos visto, para repasar, Dios se hizo hombre, ¿no? Y nació de una mujer virgen, padeció y murió, resucitó. Hoy estamos viendo, estuvo 40 días. Hoy podríamos mirar en el Evangelio lo que hemos visto esto. Él
nos trajo en sus manos para que seamos salvos nosotros, nos trajo la vida eterna. Él nos trajo el perdón en primer lugar, el perdón, la vida eterna, nos trajo en sus manos. Él nos redimió, 3 cosas fundamentales. ¿Qué hizo por el ser humano? Le perdonó sus pecados siempre y cuando lo haya pedido, ¿no? Porque no es que para todo el mundo se lo reciba porque lo ha dejado. Yo recuerdo el año pasado, sí, el año pasado ha sido, en febrero, un señor sacó la tinca, ¿no? Pero no lo ubicaron, tu DNI, nombre, y no lo ubicaban. Entonces los dueños de la tinca publicaron en los periódicos: ha salido ganador don fulano de tal. Tenía plazo 3 a 6 meses. Si no se presenta los 10 millones de soles que ganó de la tinca este señor, le daban el 80% al IPD y el 20% se le quedaba la tinca. Pasaron los días. Yo compraba el año pasado todos los días periódico. ¿Qué pasará con ese señor? Nada, no aparecía. Llegó los 6 meses, nunca lo ubicaron. Entonces, tenía ese señor 10 millones de soles, pero tenía que acercarse a reclamar su premio. Así nosotros tenemos un premio más de $1.000 millones, mucho más. Pero tenemos que acercarnos al que nos tiene que dar, a Cristo. Él nos tiene el premio más valioso que los $1.000 millones, más que todo el oro del mundo. ¿Cómo se llama ese premio? La vida eterna. Y para tener esa vida eterna, Él nos perdonó nuestros pecados cuando nos hemos acercado a Él, a pedirle que nos perdone, arrepentidos. Y cuando nos perdona, nos redime. Esa redención, si ya lo hace un automático, pero es preferible pedirle: Señor, redímeme. Pero Él ya lo hace en automático. Y la adopción, pero la adopción sí hay que pedirle que nos adopte como sus hijos, para que ahí no haya ningún problema. Nosotros somos israelitas quienes hemos pedido al Señor Jesucristo que nos adopte. Ya hemos leído el pasaje en Efesios 1:5 también está. Tenemos que pedirle, hermanos. Entonces así nosotros vamos a ser esos judíos por nuestro papá Jesucristo, y Él nos da la vida eterna, y vida eterna para vivir en el tercer cielo. Los incrédulos, los que no quieren creer, se van a ir con su papá Satanás también a tener vida eterna. ¿Pero dónde? En el infierno, llamado el lago de fuego y azufre. Y van a estar vivitos todos los días sufriendo. No van a morir. Todos vamos a tener vida eterna. Los cristianos y no cristianos, todos vamos a tener vida eterna. Pero nosotros vamos a estar con papá en el nuevo cielo, en la nueva tierra que nos va a hacer para vivir eternamente con Él. Pero los rebeldes, los incrédulos, se van a ir a vivir vida eterna también. Van a salir de las tumbas, lo va a sacar Dios de las tumbas para juzgarlos el día del juicio, y los va a mandar al lago de fuego y azufre eternamente. Por eso tú decides, ¿qué quieres? ¿Vida eterna con Cristo o vida eterna con Satanás? Tú decides. ¿Qué tienes que hacer? Comenzar a creer. La sencillez de creer que Cristo pagó por tus pecados, pero acércate. Así como el señor de la finca que nunca se acercó y no tuvo los 10 millones, acércate a pedir tu premio para que te perdone tus pecados, humillado, arrepentido, porque todos somos pecadores. Y en segundo lugar, acércate también para que te redima, acércate para que te adopte.
y tendrás la vida eterna con Cristo asegurada, con tal que no regrese al mundo en que vivíamos. Ya no pertenecemos a ese mundo, estamos en el mundo, dice Dios, pero lejos del mundo. Qué lindo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el regreso al tercer cielo, cuando se fue nuestro Señor. Vamos a mirar algunos pasajes que nos ayuden a mirar todo este asunto. Y aquí tenemos entonces Lucas capítulo 24. Por favor, apunten para que ustedes se nutran después leyendo todo esto, porque hoy lo escuchamos, pero mañana nos olvidamos. No tenemos una memoria excepcional, ¿no? Entonces, Lucas 24, 50 y 53. Ahí lleva el título en el Evangelio de Lucas, la ascensión. Dice, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí está la palabra, yo no estoy leyendo otra cosa. Ahí está la palabra, ¿no? Lo sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. ¿Y qué más hizo? Y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, conocido ya como tercer cielo por la visión de nuestro hermano Pablo. En 2 de Corintios 15 ustedes pueden mirarlo, ahí está. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, contentos que lo vieron irse a su maestro y con las palabras diciéndole que pronto vengo, ¿no? Entonces, versículo 53, ¿no? Llegaron ellos con gozo a Jerusalén y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hoy por la pandemia no todavía podemos reunirnos. Dios mediante el otro año, en enero o febrero, ya comencemos a reunirnos, porque todos tenemos que tener reunión para cantar, para estar más cerca. Y hoy estamos haciendo solamente estas reuniones virtuales, pero de todas maneras están recibiendo su alimento. Bien, vamos entonces a otro pasaje bíblico que nos enseñe acerca de algo de la ascensión. Aquí tenemos en Hechos capítulo 1, apunten allí, versículos 6 al 7 y del 9 al 11. ¿Ya? Entonces vamos a leer en Hechos 1, libro de Hechos, capítulo 1. También ahí tenemos el título, la ascensión. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No? ¿Qué le contestó el Señor? O sea, los siervos de Dios que estaban ahí, los apóstoles, viéndolo cuando ya se iba a ir, le hicieron la pregunta, ¿restaurarás el reino de Dios ahora en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos es potestad de Dios. Él sabe cuándo nací, Él sabe cuándo voy a dormir, Él sabe cuándo voy a resucitar, Él sabe cuándo comienza la gran tribulación, Él sabe todo, pero nos ha dado indicios, ¿no? Entonces aquí les dijo bien claro, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué
¿por qué Cristo no hizo inmediatamente todos los asuntos? No, tenía que conocer, porque Él vino simplemente para Jerusalén y todo Israel, que Él caminó. Ahora le comisionó. ¿A quién? A sus apóstoles. Primerito a sus apóstoles. Después a todos nosotros, que nos llama testigos, porque dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los que viven en Jerusalén, los que viven en Judea, los que viven en Samaria, y los que viven en otros lugares, hasta todo el mundo. ¿No? Hasta todo el mundo. ¿Y qué le más le dijo? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? En su presencia el Señor nuevamente se fue, pero les dijo: quiero que sean mis testigos. Nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo, de Jesús, el que murió, resucitó. ¿Y cómo así testigo? Un testigo es el que dice la verdad. Entonces nos toca a nosotros llevar esa verdad que estamos viendo del Evangelio, que Dios se hizo hombre, nació de una mujer virgen, sufrió, padeció, murió, resucitó. Estamos viendo en la otra parte, estuvo 40 días aquí en la tierra y luego se fue. Aquí estamos viendo, se fue. Pero ¿qué más nos dice? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es ver la palabra. Y yo les reto a todos ustedes, hermanos, hermanas, a ser testigos. Ustedes han escuchado el domingo el mensaje. El arrebatamiento, que es de aquí la próxima semana, vamos a tocar el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Lo he dejado para lo último esos dos temas, porque son temas más profundos, pero ya les adelanto, ¿no? Ya les adelanto en este momento a ustedes que estos dos temitas tomaremos la próxima semana. Pero entendamos aquí que así como fue real la venida de Cristo, la muerte, la resurrección, su ascensión, estuvo 40 días con sus apóstoles, enseñándoles, y pronto viene. Esa es la esencia del Evangelio. Pero hasta aquí estamos viendo que Él se fue. Vamos a leer otro pasaje bíblico respecto a su ascensión al tercer cielo. Vamos a leer en 2 de Corintios 12, 2 en adelante. 2 de Corintios 12, 2. Voy a leer desde el 1 hasta el 4, ¿ya? Dice así en el capítulo 12 de 2 de Corintios, del 1 al 4. Ciertamente, ¿qué entendemos cuando dice ciertamente? Está diciendo, esto es verdad, esto es cierto, 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 cierto. O como algunos decimos, es ciertísimo, ¿no? Está diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Qué bien. Pablo, que se llamó anteriormente Saulo, era un varón muy inteligente,
con muy buena fortuna, que heredó de sus padres, era millonario. Y él, por ser muy inteligente, se fue a estudiar teología con los judíos y llegó a ser también el número 1 entre todos los fariseos. Entonces, como fariseo, viene Cristo, y los fariseos y los saduceos y todos los seos, ¿qué hacían? Que perseguían a Cristo. Perseguían a Cristo y perseguían a todos los hijos de Cristo, a todos los testigos de Cristo, a todos los cristianos, que lo llamamos en una sola palabra, ¿no? Los persiguieron, los mataron a muchos. Y Pablo, como buen judío, dirigente de los fariseos, era muchachón todavía, tendría sus 17, 18 años, posiblemente, cuando un día él, con la banda de los fariseos, capturaron a nuestro hermano Esteban. No sé si han leído esa historia. Desde ahí vemos la vida de Saulo, ¿no? Entonces, capturaron a nuestro hermano Esteban y le dijeron que se retracte de todo lo que decía. Él dijo, no, lo que digo es verdad. Ahora, que ustedes lo crean o no lo crean, no me interesa. Pero a ustedes les digo, solamente ahora es Cristo. Ya no tenemos que estar bajo la ley, bajo tantas cosas. Cristo, 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 Cristo. Ellos, amantes de su ley, que nunca lo obedecieron, amantes de los 10 mandamientos, que nunca lo cumplieron, amantes de su sábado, que iban hipócritamente a guardarse los sábados a las 6 de la tarde y salir el viernes a las 6 de la tarde y salir el sábado a las 6 de la tarde. Hipócritamente, como dicen, lean ustedes, hermanos, a los profetas, y ellos nos declaran que por esa razón Dios los envió prisioneros a este pueblo, su pueblo. Los envió prisioneros a Babilonia, a los medo-persas, prisioneros con los griegos, prisioneros con primero los asirios y prisioneros con Roma, el último amo que han tenido. Pero ni bien Roma los deja y han sido prisioneros hasta el siglo pasado, que recién en el 1948 Israel ha sido un país libre. Toda la vida ha sido un país esclavo. Tenía sus amos. Y yo estoy leyendo en Jeremías, en mis devocionales todos los días. La semana pasada ha sido que me detuve en un versículo que dice bien claro que Israel será dispersado por todas las naciones del mundo, pero un día Dios los reunirá para que sean un pueblo, para que sean una nación. Cuando yo me doy cuenta, digo, aquí está la profecía del 1948. Por eso todo lo que dice Dios lo cumple, hermanos. Todo lo que dice Dios lo cumple. Él no hay que no lo cumpla. Entonces estamos viendo aquí, ciertamente no me conviene, estamos hablando de Pablo. Entonces a Esteban lo iban a matar, y Pablo estaba ahí, muchachito de sus 17, 18 años. ¿Y qué hacía Pablo ahí? Como judío, como estudiante de los fariseos, estaba cuidando las mochilas, la ropa de los asesinos de Saulo, que lo estaban matando a pedradas. Él fue testigo, porque estaba cuidando allí la ropa de los que cogían sus piedras y lo mataron a nuestro hermano Esteban. ¿Saben lo que dijo Esteban en sus últimas palabras? Eso es lo que debemos hacer como cristianos, sino que nos cuesta, porque todavía no nos desprendemos de todo este dominio satánico que nos tiene en nuestra mente. Nos cuesta ser como Esteban. Me gustan esas palabras últimas de mi hermano Esteban. Después que le tiraban a pedradas, ¡plá, plá! No le caía todavía en la cabeza, pero le hacían heridas en todo su cuerpo a pedradas, y ya en sus últimos segundos de vida levantó Esteban sus ojos al cielo y que dijo: Señor Jesucristo,
¿Qué dirías tú si estás ahí y tus asesinos están matándote? Todo asesino normal ya sabe que va a morir, pero agarra y los insulta, les habla las más lisuras que puedan haber. Pero Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor Jesucristo, no le tengas en cuenta sus pecados a esa gente. Perdónalos, no saben lo que hacen. Tremendo hombre de Dios. Y murió. Y ahí estaba Saulo, un perseguidor. El libro de Hechos, Saulo ya más grande, 20 años, 22 años, 24 años, con su ejército de soldados, y él adelante como fariseo, iba a perseguir a todos los cristianos y llevarlos ¿a dónde? A la cárcel para que los maten. Eso fue Saulo. Un hombre, un cerebrito. Por eso me vine a colación aquí, porque aquí escribe Saulo y él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, porque era muy sabio, un hombre con buena capacidad de cerebro, que no lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, un día en esa persecución a los cristianos, Jesús se apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él miró: ¿quién eres tú? Soy Jesús. Pablo cayó al suelo de su caballo, se quedó ciego. Después un hermano Ananías oró para que Dios lo sane, que así le había dicho Jesús, y de ahí viene su conversión. Vivió un tiempo como Saulo, pero aquí nos está contando ya no como Saulo, sino como Pablo. ¿Por qué les digo esto? ¿Saben qué significa el nombre Saulo? Un hombre grande. Era grande, sí, él también, portachón, pero un hombre pedante, un hombre que se gloriaba por su inteligencia, se gloriaba por su dinero, el número uno en todos sus estudios, el número uno en los fariseos. Pero aquí ya Dios, a todo el que viene a su presencia, tiene que ser una persona humilde. Si tú ves un predicador que no es humilde, para mí no es un siervo de Dios. No es un siervo de Dios. Como Esteban, humilde, Padre, no le tengas en cuenta esto. Cuando Saulo se convierte a Pablo, ya no es un hombre grande. Pablo significa hombre pequeño. Ahora recién tenemos al hermano Pablo, a un hombre de Dios, y él escribe esto. Por eso dice: no me conviene gloriar. ¿De qué? Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Él era ese hombre, pero no le conviene gloriarse. No dice: yo me he ido al tercer cielo a conversar con Cristo. No, él pone como ejemplo a otro. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, un cristiano, que hace 14 años de su conversión, él hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. El primer arrebatamiento de Pablo, que vamos a hablar la próxima semana del arrebatamiento. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo es el único que escribe de todos los que escriben aquí las Sagradas Escrituras. Todos escriben el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Pero él escribe el tercer cielo. Y cuando dice que es tercer cielo, nosotros ya con secundaria completa podemos darnos cuenta que cuando dicen tercer cielo es porque es el número 3. ¿Qué significa? Si es el número 3, hay el número 2 y hay el número 1. Y fácil concluir que el tercer cielo es donde está Dios, el primer cielo es donde queda, donde estamos nosotros, hasta donde termina el gas carbónico, la atmósfera. Desde ahí de la atmósfera hasta un límite del cielo, ya viene el segundo cielo. ¿Y saben ustedes quién va a vivir en el segundo cielo? Satanás y todos sus socios. Eso es la verdad. Entonces él habla aquí
dando a entender el tercer cielo. Otra vez dice, versículo 3, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora le llama, al tercer cielo le llama el paraíso, ¿no? El paraíso, también conocido como el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo vio maravillas. Ustedes saben, hermanos, que si a mí me llevara el Señor al tercer cielo y me tengo un día nada más allá para mirar la gloria, las cosas tan lindas que hay allá, uy, me vendría a contar a todo el mundo. Pero a él le dijo, shh, no cuentes. No le conviene expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Miren, qué hermoso, ¿no? Saber que es el tercer cielo donde nosotros vamos a ir a vivir la vida eterna con todos los verdaderos cristianos, los siervos de Dios. Todos los que yo digo que han pasado el 30%. Todos esos. Los que se quedan. Bueno, si hay cristianos del 20%, es potestad de Dios. Ya renunciaron al diablo. Pero no pasaron su nivel, tienen que morir. Y dice, la paga del pecado es la muerte. Pero aquí me estoy hablándoles ya de lo que vamos a hablar la próxima semana del arrebatamiento. Ahí no va a morir la gente. Todititos. Los que pasaron su 30% vivitos. Vamos a ser llevados a las nubes con el Señor. Si viniera mañana, pasado, o como es, ya que yo la verdad que para que suceda este rapto no pasan de 3 a 4 años. No pasan de 3 a 4 años, hermanos. Dios nos da sabiduría para intuir todo eso que está sucediendo. ¿Es cosa natural? No, son señales. Esta pandemia es una señal. Esto que Perú haya un presidente, lo vaquen, otro presidente lo voten, otro o lo hagan renunciar, otro presidente que es de su gusto de los que han salido a manifestarse. Eso no ha ocurrido nunca. Yo tengo 75 años, desde que 18 años que comencé a votar, nunca he visto esto, amados hermanos. También es una señal. En una semana hemos tenido 3 presidentes, cosa inusual en el mundo. Nunca ha habido aquí en Perú. Nunca ha habido. Entonces uno tiene que ir mirando estas señales. Eso es lo que se llama el principio de dolores. Cuando una mujer tiene principio de dolores para dar parto. Y aquí se va a venir este año que viene la palabrita paz y seguridad. Ay. Ahí está cerquita ya. Ahí está nomás a un añito para comenzar el primer año de los 7 años de tribulación. Así que, mis amados hermanos, aquí terminamos. Vamos a dar a Dios. Recordemos que la próxima semana, el jueves, tenemos Dios mediante hablar del arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Yo quería hablar solamente de de la segunda venida, pero son iguales. La segunda venida es para el arrebatamiento primero y nos lleva a las nubes, y después que el Señor viene para ir a pelear por su pueblo Israel. Nosotros estaremos ya en las nubes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Por favor, sigan leyendo la palabra de Dios. Por favor, un extracto de este mensaje, envíenlo a mi WhatsApp. De parte de Jesucristo. Van a tener aunque sea una pequeña ofrenda. Pero les animo también, especialmente a aquellas personas que son parte de mi familia,
que muy pocas veces nosotros en la congregación hemos ofrendado. Ofrendemos. Separemos, como dice la palabra, primerito la ofrenda para Dios. Y a todos los demás hermanos, a los que están recibiendo ayuda de algo, separen para Dios. Aprendamos a ofrendar para que Dios nos bendiga y nos dé más de lo que ganamos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, papacito lindo, por esta segunda parte de tu santo evangelio. Gracias, nos vamos, Señor, contentos de haber explicado muy tranquilamente a mis hermanos, y creo que ya ellos con sus papelitos, hojita, han transcrito lo más importante y pueden verlo también otra vez y otra vez para poder entender las cosas de Dios, el sagrado evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.